Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Asambleísta, ¿cuál es su opinión? Hay un nuevo tema que, digamos, de cierto modo polemiza la tensión que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente veta esta propuesta de reforma de la seguridad social y pues entendemos de que ya hay el pronunciamiento también del presidente de la Asamblea. ¿Cuál es su opinión, asambleísta, a esta decisión que ha tomado el presidente de la República, Daniel Noboa, de vetar este proyecto de ley? Bueno, nos llama la atención y realmente nos preocupa porque el proyecto de ley fue aprobado por mayoría en la Asamblea y creo que era un avance importante porque, por poner un ejemplo, el proyecto establecía la posibilidad de que los afiliados podamos tener un control real sobre las cuentas individuales de cada uno y así tener un control de las aportaciones, cuánto tenemos, cómo están nuestras cuentas individualizadas como un banco, cualquier otro banco, llamémosle así, privado. Lastimosamente hemos visto que también se planteaba la posibilidad de que el Seguro Social tenga una transparencia en las inversiones y en la compra de carteras o bonos y poder transparentar un poco el uso de los recursos de los afiliados. Tenemos que entender que el Seguro Social se nutre de la aportación de cada una de las personas que trabajamos y que es necesario que podamos conocer qué se hace con esos recursos, dónde se invierten, saber qué rentabilidad tienen y, por supuesto, tener un control de cada una de nuestras cuentas, así como cuando uno entra a cualquier institución del sistema financiero y puede revisar qué ha pasado con los valores aportados. En este caso era lo mismo y es una lástima que el presidente haya vetado esta ley. Tenía, por supuesto, siempre tiene la opción de hacer un veto parcial, pero últimamente hemos visto que es permanente. Cuando hay un veto siempre ha sido veto total, o sea, estamos funcionando un poco con la vetocracia. ¿Es real aquello de que se quiere seguir manteniendo como caja chica el Seguro Social al vetar este proyecto de ley y no darle paso a los cambios, las reformas que se hicieron? Porque podríamos ver de que de pronto el tema va más allá de la simple relación de tensión que hay gobierno-asamblea, sino que los gobiernos de turno han usado el Seguro Social como caja chica, no tienen dinero, van y recurren, entregan bonos y todo esto, y resulta que esa plata es de ustedes, de nosotros, los que somos los afiliados al Seguro Social, y no se respeta esa independencia. Bueno, así es. Tan es así que nosotros en la Comisión de Régimen Económico a la que pertenezco, nosotros, previo al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, hay un financiamiento de recursos internos del país que son alrededor de 1.700 millones de dólares, y nosotros le hemos pedido al viceministro en la comparecencia que estuvo en la comisión que nos detalle de dónde sacaron los 1.700 millones de dólares que fueron captados de manera interna dentro del país. O sea, me refiero que no fueron pactados o acordados con organismos internacionales. Entonces, dentro de estos organismos nosotros le hemos preguntado al viceministro cuál es el monto que se le ha pedido en esta ocasión al Seguro Social y que nos detalle, nos mande por escrito y nos detalle cuáles han sido los valores, los montos y cómo se han pagado. Todos entendemos que se entregan bonos y en esta Constitución establece que no, la institución, en este caso el Seguro Social, no tiene la posibilidad de venderlo porque es una institución privada. Sin embargo, se maneja con fondos públicos, o sea, claro, se maneja, por un lado se maneja de manera pública, ¿no es cierto?, pero por el otro lado no tiene las condiciones como cualquier otro acreedor de deuda del país de manera interna de negociar estos bonos, de ponerlos en casas de valores o de buscar alguna manera de sacar liquidez. Y eso nos preocupa gravemente porque tenemos un gravísimo problema con el pago a las dializadoras que hemos visto, incluso les recibimos en la Asamblea. Hay un problema grave con las dializadoras y entendamos, no son las empresas dializadoras las que a nosotros nos preocupan. A nosotros lo que nos preocupan son los enfermos con problemas renales, que tenemos que darles una solución inmediata. Y también los problemas que ha habido con el pago a Solca, etcétera. O sea, hemos visto que esta deficiencia y esta iliquidez permanente que tiene el Seguro Social sí nos afecta directamente a cada uno de los ciudadanos. Asambleísta, y con esto que obviamente se niega se veta esta ley totalmente, tendríamos
veríamos los mismos problemas, lo que está ocurriendo. La semana pasada entiendo que se coordinaba una reunión con los señores representantes de las dializadoras, también con los pacientes, porque son una realidad muy dura, muy difícil la que están viviendo, y si el IES, el Seguro Social, no cubre esos valores, no cumple, esas personas van a morir. Y la pregunta es, en medio de esta situación tan difícil, tan crítica, de vida o muerte para un paciente, para una persona que padece el problema de insuficiencia renal, como que estas disputas entre las autoridades de los diferentes poderes del Estado como que no ayudan en algo, y vienen elecciones el próximo año y la gente puede pagarles también con ese voto, porque se va a elegir asambleístas y presidentes, y la gente les puede pagar también con el voto rechazo si realmente no prestan atención más allá de las diferencias que tengan como poder político ustedes. Yo les digo una cosa, nosotros desde la Asamblea, más bien con absoluta coherencia, no hemos usado esto como una argucia o como una forma de confrontación política, sino que nosotros tenemos la obligación, somos representantes populares de los diferentes territorios y tenemos la obligación de levantar la voz por esa gente que nos ha pedido ser esa voz en esa Asamblea. Le hemos pedido comparecer al señor Peña, al director del Seguro Social, 2 veces al Pleno, para que nos explique cuáles son las condiciones de pago que hay entre el Seguro Social y Solca, por ejemplo, que son enfermos terminales de cáncer. O sea, estamos hablando de que son la vida de la gente y eso no puede demorar. Y sin embargo, el señor Peña se ha excusado por segunda vez y segunda ocasión y no ha querido ir a rendir cuentas a la Asamblea. Y lo mismo, como le comento, dentro de las funciones que nos compete, que la fiscalización más allá de perseguir culpables, quiero que entendamos eso. Nosotros no fiscalizamos con el objetivo de buscar culpables o de perseguir a nadie. Buscamos con el objetivo de poder dar los correctivos necesarios para darle solución a la gente. Entonces, el veto de la ley sí nos afecta y nos afecta a todos los afiliados, porque, como les explico hace un momento, hemos solicitado que se nos explique de dónde salieron los $1.700 millones que han servido para funcionar y para solventar parte del presupuesto del Estado con deuda interna. Datos del mismo ministerio. Lo único que nosotros hemos pedido es que nos transparenten las cifras, cuántos bonos se les ha entregado, y obviamente eso significa, si usted le quita esos recursos de liquidez al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cómo puede cumplir con los convenios y con los acuerdos que tiene con los diferentes sectores que están preocupados por la salud de los ecuatorianos? Eso sí nos llama la atención y nos preocupa inmensamente, e insistiremos, aunque suene, y lastimosamente ahí sí hago un llamado más bien también a los medios y a la gente a que nos apoye, porque nosotros no estamos buscando la posibilidad, la gana de molestar o de incidir de manera tendenciosa o maliciosa contra ningún funcionario, pero sí queremos respuestas concretas, porque esto es un problema de vida o muerte. Entendemos que obviamente podría darse esa respuesta hacia ustedes, esperemos que se dé y se transparente, como señalan pues no estos pedidos de información que están teniendo ustedes. Alberto Quintana tiene más inquietudes para usted, asambleísta. Gracias por responder a mis preguntas. Asambleísta, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto enorme siempre conversar con usted. A ver, para poner varios puntos, no hacer algunas precisiones. El veto total significa que la legislatura, pues, o la Asamblea Nacional, no va a poder tratar en un año, justamente no podrá volver a discutir, a analizar y aprobar algo en contrario, ¿no? Eso es así. Hubiera sido diferente, por ejemplo, si el señor presidente de la República pues hacía un veto parcial, ¿no? Hace unas observaciones para que justamente se pueda mantener el análisis. Eso vale la pena ponerlo por delante. Entonces, en aras de poner estas precisiones ahí sobre el tapete y para que nuestra audiencia, nuestros seguidores lo entiendan, vale la pena recordarles que la ley proponía, entre otros temas, ¿no? Por ejemplo, que el BIES pueda contratar una empresa nacional o extranjera que cuente con capacidad y con experiencia específica en asesoría en banca de inversión enfocada a sistemas de pensiones o seguridad social. La asesoría incluía como mínimo el análisis de riesgos, de rentabilidad, de seguridad, de liquidez y también de diversificación de las inversiones que realiza el banco. Algo que yo creo que todo el mundo está reclamando, porque aquí no sabemos el BIES cómo se maneja. Aquí sabemos que a fulanito lo nombraron gerente general, viene un gobierno, viene un presidente y ponen a fulanito ahí de gerente o de presidente del directorio del BIES, y eso es lo único que conocemos los afiliados. 2, proponía también
créditos semillas a emprendedores o pequeñas empresas para financiar sus actividades iniciales o de arranque en condiciones favorables con tasas de interés más bajas y plazos de pago más largos que los préstamos comerciales, los préstamos que da pues los bancos o las financieras privadas, ¿no? Y 3, entre lo que proponía este marco legal, estaba que el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, transparente, ojo con esto, transparente sus inversiones a través de la publicación permanente de todo el detalle de cada una de sus inversiones y, de ser posible, con indicación de la tasa de rendimiento, el plazo, el monto, el nivel de rendimiento, el análisis de riesgo y también el beneficiario de la información. Eso es lo que proponía, ¿no? Entonces vamos a ver del otro lado, ¿por qué se ha opuesto el gobierno? Hubo objeción al punto 1 y 3 que acabo de señalar, ¿no? Anteriormente. Por ejemplo, se indica que la publicación de la información, algo que usted ya decía, asambleísta, que la publicación de la información de toda y cada una de las inversiones se contrapone al principio de reserva y sigilo sobre los activos de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Pero ahí como que nos estamos olvidando, ¿no? O sea, esto no es pues cualquier banco, este es el banco donde tenemos todos los ecuatorianos que somos afiliados nuestra platita. Entonces, lo mínimo que se requiere y que deben de hacer es hacernos conocer dónde están colocando la plata, qué es lo que están ganando en rendimientos, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer. En este sentido, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha considerado este veto como una acción contra el pueblo, ha dicho él, y un golpe a los bolsillos de los ciudadanos. La actual administración quiere mantener como caja chica la plata de los afiliados y jubilados del IES, ¿no? Entonces, un poquito reflexionando sobre todos estos temas, hacia dónde van de manera personal, asambleísta, sus cuestionamientos a este veto presidencial. O sea, lo que acabamos de leer textual. O sea, yo le pregunto una cosa. ¿No le parece lógico que nosotros podamos saber si la plata es de los afiliados? Que nosotros podamos saber en dónde están invertidos los recursos, cuál es la rentabilidad que tienen esos recursos. Yo le pongo un ejemplo a cualquiera de los ciudadanos. El que tiene una cuenta de ahorros sabe que tiene una tasa y ellos pueden diariamente, incluso varias veces en el día, ingresar a su cuenta y saber qué rentabilidad ha tenido ese dinero que lo tienen dentro de esa cuenta. Entonces, imagínense lo que es que usted no pueda transparentar y no pueda saber los valores a los que usted ha aportado. Y por supuesto, ¿qué es lo que se establecía? Como ha habido esta mala disposición general, no estoy hablando específicamente de este gobierno, que se entienda bien, sino que ha sido una práctica común durante muchos gobiernos, en los que se retira la liquidez del seguro social, se le paga con unos bonos, y bonos que no son pagados, que no tienen plazo de vencimiento, que no tienen tasa de rendimiento. O sea, se supone que la banca en sí, para ser una banca sana, que es lo que nosotros queremos, un sistema financiero sólido, solvente, sano, se auditan y permanentemente nos están explicando el rendimiento que tienen y las inversiones que hacen en base a un estudio de riesgo para saber dónde colocar el dinero, cuál va a ser la inversión, incluso cuál puede ser el nivel de riesgo sobre esos recursos, porque están hablando de que no son recursos propios, son recursos de la gente, de cada uno de los ciudadanos de este país, de las empresas de este país, de las personas, en este caso específico del Seguro Social, de los afiliados. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no se quiera tomar en consideración esto y que no se pueda transparentar? O sea, el no transparentar la información justamente nos permite vivir en un estado de opacidad que es permanentemente el caldo de cultivo para corrupción, definitivamente. O sea, entre más transparente están las cosas, más claro está el agua, hay menos posibilidad de que exista ningún desvío ni ningún proceso de corrupción. Más simple, más transparente, más claro. Eso es lo que nosotros establecíamos y estábamos solicitando a través de esta normativa, que incluso la Asamblea pidió votar por partes, porque habían partes que sí se establecía, por ejemplo, de inversiones en el extranjero y cosas así, que nosotros considerábamos que no era pertinente porque era necesario y preferible que los recursos se inviertan dentro del país. ¿Qué tal? Todo el tiempo nos están preguntando y nos están pidiendo que desde la Asamblea avancemos con iniciativas que puedan permitir el incremento de trabajo, el fomento a la producción, el fomento al emprendimiento.
¿qué mejor alternativa que con el dinero de la gente, haciendo un estudio de riesgo como hacen las otras instituciones, poder ser ese capital semilla para que la gente pueda tener una opción laboral, una opción de ingreso? Entonces, creo que, y con todas las seguridades que normalmente cualquier banco establece, ¿no es cierto? O sea, ya sea hipotecas, etcétera, o sea, cualquier forma en la que el banco se pueda garantizar. Entonces, sí ha habido iniciativas de nuestra parte y estamos considerando y tratando de llevar adelante, pero nos pareció un poco exagerado y un poco, y además las razones y los motivos que se da para el veto total, creo que quedan a la consideración de la gente, o sea, sí nos llama la atención. Claro que sí, por supuesto, a nosotros también esto nos pega un sacudón terrible. Yo me pregunto, ¿no? Desde acá, desde nuestro sitial de comunicadores sociales, ¿pensaba así el presidente de la República antes de ser presidente de la República? ¿El entorno del presidente de la República? O sea, yo esa parte no termino de entenderla, porque aquí nos llenamos la boca hablando desde fuera, diciendo es necesario transparentar todo lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad social, no solo el BIE, sino todo lo que significa ese concepto de la seguridad social. Pero caramba, llegamos a ocupar un sitial y básicamente como que nos vamos a la orilla diametralmente opuesta. Esa parte yo no la concibo, no la termino de entender, ¿no? Vuelvo y repito, porque conocemos la línea de pensamiento de muchos de los funcionarios que están en el entorno presidencial, en el entorno de Carondelet, y siempre se han mostrado más bien en la otra línea, en ir pues a darle un giro de timón total a lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad social. Y ahora nos encontramos con este tema que más bien da la impresión que tiene que ver con estos afanes electoreros, ¿no? O sea, de aquí hasta diciembre hacemos pedazos el país en esta lucha intestina, ¿no? De quién es el más bacán, si quien está en Carondelet o en la legislatura. Entonces así despedacemos el Ecuador, pues. O sea, bueno, más allá de eso, que me parece un absurdo y creo que debemos tener todos la madurez política para entender que no es un problema del momento electoral, es un problema de la situación real que estamos viviendo en las calles. O sea, nuestra población está sufriendo violencia permanente, está sufriendo incluso problemas económicos, estamos con una gravísima disminución. Fíjense, 1 millón de turistas menos, estamos casi matando el sector turístico, estamos matando ciertos emprendimientos y desarrollo de la economía. Entonces, no podemos quedarnos en esta situación en la que yo creo que sí, por parte de la Asamblea se ha encontrado el gobierno, ¿no es cierto?, con un buen oponente al que como institución se le dificulta por ser tan grande, ¿no es cierto?, manejar una reacción a las permanentes agresiones que tenemos como asambleístas. Pero tenemos que entender que dentro de la Asamblea vemos bloques y los distintos bloques y las personas que estamos ahí representamos a un territorio y creo que hasta ahora lo hemos hecho con absoluta transparencia y con la mejor voluntad. Hemos aprobado 25 leyes, de las cuales 5 son las económicas urgentes del presidente y ahorita en la consulta popular. O sea, quiero que quede absolutamente claro que desde la institucionalidad de la Asamblea nosotros hemos trabajado para darle todas las condiciones al presidente para la gobernabilidad. Todo lo que ha pedido el señor presidente y que ha llegado a la Asamblea se ha tramitado de manera favorable y con voto mayoritario dentro de la Asamblea. Y nosotros también hemos colaborado con proyectos de ley para apoyar el sector de la seguridad fundamentalmente, la inversión, etcétera. Entonces creo que debemos bajarle un poco el tono en este sentido y yo un poco les llamo a la ciudadanía a mirar un poco más profundo que solamente el titular que normalmente sale, y mirar un poquito más allá y darse cuenta de que no necesariamente, yo no estoy hablando de buenos o malos, sino estoy hablando de el equilibrio en poder mirar las condiciones tanto del lado del Ejecutivo como del Legislativo. De acuerdo. Pero, por ejemplo, esta ley era una ley importante para la gente, importante para todos nosotros los que aportamos. Nos permitía transparencia, como les vuelvo y repito, entre más simple, más transparente, más cristalino, menos opacidad, menos posibilidades de corrupción. Sí, definitivamente. Estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, más bien apelamos a aquello, a la madurez de la clase dirigente. Eso es lo que reclamamos, ¿no? El hecho de que la democracia es así, esto es el equilibrio de los poderes, ¿no? Para eso hay
porque si no, pues pongamos a un dictador, pues, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita es tener representantes, gente prestante en las funciones del Estado que con total madurez en el ámbito de la democracia puedan tomar las decisiones que a cada uno hay competencias determinadas en la Constitución, en todos los marcos regulatorios. Entonces, simple y sencillo, en ese marco hay que actuar con total madurez. Algo final, asambleísta, lo que tiene que ver con, usted mencionaba la convocatoria que le habían vuelto a realizar al presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado. ¿Qué pasa ahora? ¿No ha ido? ¿Qué van a hacer? Porque me imagino que hay mecanismos legales también para que cualquier funcionario público pues, se presente ante un requerimiento de la legislatura. Por supuesto, le hemos solicitado la comparecencia durante 2 veces y creo que es importante que la gente entienda. Les hemos pedido comparecer para que nos explique cómo está la situación justamente con los sistemas de Solca y con los sistemas de las dializadoras, o sea, de las personas que están con problemas renales de crítica situación. Tengo entendido que el proceso es, la próxima comparecencia ya se le tiene que notificar, en el que estaría en una especie de rebeldía y eso por supuesto podría significar también el cargo. Estaremos pendientes entonces de esta temática también. Asambleísta, gracias por atendernos. Un gusto siempre y a las órdenes, siempre para conversar en beneficio del país. Por supuesto, de eso se trata. Es María Mercedes Ertz, asambleísta independiente de nuestro país.